Buenos días para continuar con nuestra exposición sobre los problemas de autoría y participación en el derecho penal y económico de la empresa referido a la responsabilidad individual. Habíamos quedado en la figura del actuar en nombre de otro. Dijimos que la regla básica se contiene en el artículo 1848 del Código Civil, que dice: lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. Ahora, en los casos donde no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos hacíamos la pregunta: ¿hay posibilidad de hacer responsable del hecho al autor que actúa a nombre de otro? Entonces, decíamos también que si se trata de una persona natural, la solución, ¿cuál es? Atribuir exclusivamente responsabilidad por el hecho a quien, en alguna de las formas previstas en el artículo 15, que recordemos, se contiene ahí la hipótesis de quienes se consideran autores, aunque algunos en rigor no lo sean, que por motivos de política criminal, porque esa intervención se estima que es lo suficientemente grave como para castigarlos con la misma pena del autor. Entonces, perdón, si se trata de una persona natural, la solución es atribuir exclusivamente responsabilidad por el hecho a quien, en alguna de las formas previstas en el artículo 15, actúa u omite en nombre de otro, imputándole todo aquello que la ley entiende exigible en relación con el representado en el hecho concreto que se trate. Y si el otro es una persona jurídica, rige la regla del artículo 58 del Código Procesal Penal, que sabemos es la regla general es que por las personas eh, jurídicas, en principio responden penalmente sus representantes legales, excepcionalmente eh, responden las personas jurídicas por los delitos consagrados en la ley 20.393. Dice el artículo 58 del Código Procesal Penal: responsabilidad penal: la acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito. La responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva a las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare. Bien, y en la ley 2393 se establece entonces cuál es la excepción. La excepción es a propósito de los delitos que se mencionan en esa ley, que sabemos que con la modificación de la ley, de la nueva ley de delitos económicos, eh, sigue siendo un sistema de números cerrado, pero un sistema que denominamos como mentiroso porque las figuras punibles en la práctica son más de 300. Bueno, la misma regla, pero con matices referidos a la forma de prueba de la falta de intervención y a la delimitación de responsables al interior de organizaciones complejas, también decíamos, se reproducen en leyes especiales, en la ley de sociedades anónimas, la ley de mercado de valores, en la ley general de bancos y también en el código tributario. Y si el representado es responsable, tratándose de supuestos en que el representado puede ser penalmente responsable, como el mandatario penalmente capaz o la persona jurídica en los supuestos del artículo 1 de la ley 20.393, también decíamos que hay que distinguir tres supuestos, que lo dividíamos en tres casos. El primer caso, si entre las personas naturales existe acuerdo o concierto. El segundo caso, si existe una persona jurídica responsable. Y el tercer caso, si existe una persona jurídica responsable
con sujetos relacionados responsables. Recordemos quiénes eran los sujetos relacionados, los sujetos que tienen deberes de vigilancia y control. ¿Y cuáles son estos casos? Si entre las personas naturales existe acuerdo o concierto, todos son responsables y se imputan recíprocamente los hechos realizados y las calidades que posean, y aquí nos encontramos frente a una hipótesis de coautoría, es decir, dominio del hecho por dominio de la función. Cada uno de los intervinientes se comparte una porción del dominio del hecho, es decir, el, el sí, el cómo y el cuándo del acontecer delictivo, eh, o lo que decíamos también, la competencia sobre el riesgo y la capacidad de tomar decisiones, que es compartida. En el segundo caso, si existe una persona jurídica responsable, será sancionada conjuntamente con su representante si concurren además los requisitos de los artículos 3 o 5 de la Ley 20.393. Recordemos los requisitos de atribución para la aplicación de esta ley especial. Y el tercer caso, si en el marco de la existencia de una persona jurídica penalmente responsable, los directivos principales inducen o conciertan o se conciertan con los subordinados la comisión de delitos a nombre de la empresa, todos responderán por su respectiva forma de intervención, según los artículos 15 y 16, ya sea como autor o como cómplice, pero si la inducción se ha hecho o el acuerdo se ha obtenido con engaño o prevalimiento de la posición del empleador, solo responderán los directivos a través de esta figura de la autoría a nombre de otro y la persona jurídica de cumplirse los restantes requisitos legales, esto es la autoría mediata a través de prevalimiento o engaño. Recordemos la autoría mediata, el dominio del hecho por dominio de la voluntad. El hombre de atrás domina el sí, el cómo y el cuándo del acontecer delictivo, que se aprovecha de un instrumento que es abusado de un déficit de punibilidad, en este caso a través de prevalimiento o de engaño. ¿Qué pasa con los delitos especiales? Recordemos qué son los delitos especiales, aquellos que exigen una determinada calidad del sujeto activo, ya sea para afirmar su punibilidad o para agravar la pena. Y esto es importante a efectos del problema de la comunicabilidad. Recordemos, uno de los problemas que se producen, o mejor dicho, es uno de los principios para afirmar la participación criminal. En los casos de los delitos especiales, eh, de una persona calificada intraneus cometidos a través de una no calificada extraneus, hay que distinguir. ¿Qué pasa con el artículo 64? El artículo 64 trae bastantes problemas porque en realidad no contiene una regla de comunicabilidad. eh, Dice que las circunstancias subjetivas, las inherentes al sujeto, estas calidades especiales, eh, no se comunican, y que las circunstancias objetivas, las que son inherentes al hecho, se comunican siempre y cuando se tenga conocimiento de ellas al momento de la perpetración. Pero eso en realidad no es una regla de comunicabilidad, como vamos a ver. La circunstancia atenuante o agravante, dice el inciso primero, que consistan en la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurran. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Acá em, el principal problema que queremos transmitir es que el código, cuando se ha querido hacer cargo
de los problemas de comunicabilidad no lo ha hecho a través de una cláusula genérica, que es lo que se pretende, entiendo, con esta norma, sino que lo ha hecho a través de cláusulas específicas. ¿M? Por ejemplo, en el artículo 194 del Código Penal, donde se establece el delito de falsificación de instrumento público cometido por particular, en realidad es una regla de comunicabilidad. La pregunta que nos debemos hacer es cómo se castigaría al particular que comete falsedad en documento público en el caso de no existir esa regla. Otro ejemplo, en el artículo 150 a propósito del delito de tortura, hay un inciso que señala que si la tortura es cometida con la aquiescencia del funcionario, es punible como tortura. ¿Qué pasaría si no existiera esa regla? ¿Cómo castigo al particular? Entiendo, no se lo podría castigar eh, por el delito de tortura. Y hay más casos. Por ejemplo, el artículo 250 del Código Penal, donde se contiene el delito denominado como soborno o cohecho al particular. En las figuras previas se contienen diferentes figuras de cohecho que son cometidas por un sujeto activo, que es el funcionario público, y en el 250 el caso del particular. La pregunta que nace es cómo podría castigarse al particular si es que no existiera esa figura especial, que, que es una regla, entiendo, de comunicabilidad. Entonces, lo que quiero transmitir es, eh, a propósito de la comunicabilidad, que el artículo 64 en rigor no es una regla de comunicabilidad, no es una regla de comunicabilidad porque cuando los códigos se quieren hacer cargo del problema, lo hacen a través de figuras genéricas. ¿M? Eh, pienso que en el artículo 15 hay tres numerales, debería establecerse un numeral cuarto para hacerse cargo de este problema y no lo hace. No lo hace y el código o nuestra ley se hace cargo del problema a través de reglas concretas, de reglas específicas, pero no lo hace como una regla genérica. Y esto produce en la práctica muchos problemas porque vamos a poder ver en nuestra jurisprudencia particulares que, por ejemplo, nunca fueron funcionarios públicos que están siendo castigados como funcionarios públicos, a modo de ejemplo. Entonces, tratándose de los delitos especiales, en el caso de los delitos especiales de una persona calificada, intraneus entendido como el sujeto que reúne las calidades exigidas en el tipo, cometidos a través de una no calificada, extraneus, sujeto que no reúne las calidades exigidas en el tipo, hay que distinguir. Si el engaño o prevalimiento llevan a la comisión de un delito que de otro modo no se cometería, si el engaño o prevalimiento llevan a la comisión de un delito que de otro modo no se cometería, el autor mediato responde como si lo hubiera cometido personalmente. Pero si el engaño recae únicamente en la característica personal del hombre de atrás, entonces realmente no hay una autoría mediata, sino que habría la figura de la inducción con error en la persona, cuya solución se concentra en el artículo 1, inciso tercero del Código Penal, que contiene la regla a propósito del error de tipo. ¿M? Que dice, el que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso, no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que la atenúan. ¿Qué pasa con los denominados eslabones intermedios? Los empleados que ocupan puestos intermedios en la organización de la empresa pueden responder como autores, como coautores o como partícipes
esto es como cooperadores necesarios o cómplices. Recordemos que en el Código chileno la figura del cooperador eh, es castigada, hay un cooperador que es castigado, un cómplice que es castigado como autor en el artículo 15, número 3, el cooperador necesario. El sujeto ayuda y su ayuda es tan relevante, por eso se llama cooperador necesario, que sin su ayuda no habría existido el delito y por eso se le castiga con la pena del autor. Por ejemplo, en el atraco de un banco, el denominado, entre comillas, loro, ¿m? El que avisa estando en la puerta cuando se acerca la autoridad. Y el cómplice propiamente tal, que es castigado con una pena diferenciada, ayuda. Su ayuda se estima que no es necesaria en el sentido que sin su ayuda igual habría existido el delito. Él es el cómplice propiamente tal que es castigado con una pena de menor gravedad. Conclusiones a propósito del actuar en lugar de otro. La figura del actuar en lugar de otro en el derecho chileno tiene como objetivo sortear las lagunas de punibilidad cuando una persona actúa en representación de otra que sí posee la cualidad exigida por la ley para ser considerada autor de un delito. Esta situación se ilustra con el ejemplo del gerente general de una sociedad que tras la resolución de liquidación simula la enajenación de bienes de la empresa para evitar el pago a acreedores. Aunque no es deudor, según el artículo 463 bis del Código Penal, mediante el artículo 463 cuater del Código Penal lo castiga como autor del delito por actuar en la dirección o administración de los negocios del deudor durante un procedimiento de carácter concursal. Estoy con un problema técnico. Ahí se resolvió. Entonces, aunque no es deudor, según la regla del artículo 463 bis, la ley mediante el artículo 463 cuater lo castiga como autor del delito por actuar en la dirección o administración de los negocios del deudor durante un procedimiento concursal. ¿Qué dice el 463 cuater? Será castigado como autor de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 bis y 463 ter, quien en la dirección o administración de los negocios del deudor, sometido a un procedimiento concursal de reorganización, a un procedimiento concursal de reorganización simplificada, a un procedimiento concursal de liquidación o a un procedimiento concursal de liquidación simplificada, hubiese ejecutado alguno de los actos o incurrido en alguna de las omisiones allí señalados, o hubiese autorizado expresamente dichos actos u omisiones. Bien, además de los delitos concursales, esta figura se aplica también en los delitos tributarios y los delitos bancarios. Y en otros delitos, según el artículo 58, inciso segundo del Código Procesal Penal, que establece que por las personas jurídicas responden quienes intervengan en el acto punible. Para que se aplique esta figura, es indispensable que la persona que no cumple con el estatus requerido haya intervenido en el delito realizando una acción típica de autoría o participación, según explican los profesores Mato y Ramírez y Robles Plana. La jurisprudencia española ha enfatizado a este respecto que no basta con la posición que ocupaba el representante o el órgano de en la organización, sino que debe haber realizado la acción típica correspondiente. Para ir finalizando este punto, aunque la figura está positivamente consagrada en el derecho chileno
para evitar lagunas indeseadas de punibilidad, según el profesor Van Bessel, no es una cláusula indispensable, sino en casos donde la representación del sujeto calificado es convencional y jurídicamente contingente. Avanzando en la materia de la autoría y participación, ahora vamos al criterio de la división del trabajo. Recordemos que estamos en el seno de organizaciones complejas. Recordemos que lo importante es determinar áreas de riesgo, responsables de áreas de riesgo. No perdamos de vista el concepto de competencia sobre el riesgo y la capacidad efectiva de tomar decisiones. Entonces, según el criterio de la división del trabajo, como veíamos, hay que diferenciar entre la división horizontal y vertical del trabajo. Recordemos, recordemos los problemas de imputación objetiva que se dan a propósito de principio de confianza y de desconfianza. Entonces, hay que diferenciar entre la división horizontal y vertical del trabajo. Los directivos se encuentran en un plano de igualdad con esferas de competencia delimitadas. Entre estas esferas de competencia, en principio rige el principio de confianza. Entonces, habiendo, recordemos, un pie de igualdad, el sujeto que cumple con sus deberes de vigilancia y control tiene la legítima expectativa de que su par también lo va a cumplir. Por eso se habla de principio de confianza. Pero en la división vertical rige el principio de desconfianza, por lo que siguen vigentes los deberes de vigilancia y control para directivos respecto de los subordinados, habiendo relaciones jerárquicas en planos de no igualdad. Ahí rige el principio de desconfianza, donde tenemos que, o el sujeto en cuestión tiene que cumplir con la vigencia de sus deberes de vigilancia y control. Conclusión preliminar. En consecuencia, en principio, no sería correcta la calificación como coautores de los cargos intermedios, ya que aun cuando se les pueda considerar garantes y puedan ostentar cierta competencia sobre los riesgos, en la práctica es muy probable que no tengan una capacidad real de llevar a cabo la conducta debida y o por su fungibilidad no puedan evitar el resultado con una probabilidad rayana en la seguridad. Recordemos entonces competencia sobre el riesgo, capacidad para tomar decisiones y tratándose eh, de delitos de omisión que tengan una capacidad real para llevar a cabo la conducta debida, ¿m? Y que no puedan evitar o que se pueda evitar el resultado con una probabilidad rayana en la seguridad. Recordemos la unión de criterios formales junto a criterios materiales, es decir, que no basta con el criterio formal. ¿En, en qué momento se complica el problema? Cuando todos son directivos o ejecutivos en diferentes áreas de responsabilidad, lo que obliga a diferenciar las competencias de cada uno y obliga también a analizar el significado de su actuación en cada caso concreto. ¿Qué pasa con los testaferros? ¿Qué son? Se consideran testaferros aquellas personas que aparecen como responsables en el organigrama de la empresa, pero que en realidad carecen de capacidades decisorias. ¿M? Pueden ser familiares de los directivos o terceros que reciben una retribución por ello. Algunos incluso son profesionales y figuran como administradores en múltiples empresas de las que no saben nada o no saben casi nada. ¿Cómo
solucionamos este problema en la práctica? A este respecto hay que diferenciar entre los administradores de derecho, los testaferros, que únicamente aparece como tal en el registro correspondiente y que en su caso firman acuerdos sociales, quedando el funcionamiento de la empresa en manos del administrador de hecho y de aquellos administradores de derecho que realizan actividades de administración bajo las órdenes del administrador de hecho. O sea, hay que diferenciar según si el administrador de derecho es meramente un testaferro, este sería el primer caso, o el segundo caso, si se trata de un profesional dedicado a la actividad. ¿Y en qué calidad responderían? En el primer caso, esto es, en el primer caso, esto es, el administrador de derecho es meramente un testaferro, ¿ya? Aun cuando en un primer momento aparezcan como investigados, no se les imputa a título de autor y en el segundo sí, es decir, que se trate de un profesional dedicado a esta actividad. Para atribuir responsabilidad penal al testaferro se requiere, en todo caso, una mínima actividad por actos coetáneos o por actos previos a la comisión del delito y un cierto nivel de conocimiento de la actividad delictiva en la que está involucrado. En los casos en los que el administrador de derecho, que sea al mismo tiempo testaferro, no tiene un dominio sobre el riesgo, y aquí se excluye su imputación como autor o como coautor, pero podría caberle responsabilidad penal como partícipe. ¿Y en qué casos no responden? Si se le absuelve o si ni siquiera es imputado, cuando es un hombre de baja, totalmente subordinado y sometido a las directrices del administrador de derecho, y especialmente cuando por su capacidad y nivel de conocimiento es imposible que sea consciente de la relevancia de su conducta. Son supuestos en los que el testaferro permanece siempre ajeno, constando únicamente en los estatutos de la empresa y en el registro mercantil respectivo. O sea, eh, no responden cuando no es posible la atribución de criterios materiales. ¿M? Cuando únicamente se puedan cumplir con los requisitos formales y no con los requisitos materiales, en estos casos no responden. Eh, Durante casi todo el discurso hemos hecho hincapié en los aspectos de imputación objetiva, pero no tenemos que perder de vista también la imputación subjetiva. ¿M? Nos estamos refiriendo especialmente entonces cuando por su capacidad y nivel de conocimiento sea imposible que sea consciente de la relevancia de su conducta. No nos olvidemos que eh, eh, en rigor están en un mismo pie de relevancia la imputación objetiva y subjetiva, pero el análisis de las categorías lo tenemos que comenzar a partir de la imputación objetiva. Y hablando de imputación objetiva, ¿qué pasa con las conductas neutrales? Se afirma, este es un criterio de imputación objetiva que se aplica para varios delitos, pero tiene especial importancia en el ámbito del delito económico. Se afirma que carecen de relevancia penal las conductas lícitas, de las que se tenga por probable que puede favorecer la acción delictiva. ¿Cuál es el problema? El problema estriba en el por qué y cuándo se considera que esa conducta es lícita. El típico ejemplo de manual, el armero que cumpliendo con los protocolos del caso venda un arma a un sujeto, eh, variante A, que le dice, la voy a ocupar para matar, y mata. Variante B, no le dice nada y mata. ¿Mm? Esta teoría se ha defendido en particular para
excluir la responsabilidad de profesionales en relación con actuaciones que pueden revestir relevancia penal, pero que se encuentran dentro del marco de su actividad profesional. En el caso del delito económico, estamos hablando de asesores contables, de asesores tributarios, de asesores jurídicos. En este punto se alega el principio de autorresponsabilidad, de forma que cada uno solo responde por sus propios actos y o en la consideración de las conductas neutrales como ámbito de riesgo permitido. Ahora, esto en el plano objetivo, pero en el plano subjetivo, ¿qué pasa con, por ejemplo, la figura del auditor complaciente? ¿Ah? El auditor que en principio, desde un punto de vista objetivo, cumple con las exigencias de su profesión u oficio, pero que desde el punto de vista subjetivo está en conocimiento que esta actividad es para ocultar o propiciar una actividad delictiva. ¿Mm? ¿Cuál es la solución? Lo esencial, como dijimos, es el aspecto objetivo. Lo esencial es el aspecto objetivo, es decir, el favorecimiento de la acción delictiva, con conocimiento de ello. ¿Ve? Tenemos que entonces unir al criterio objetivo el aspecto subjetivo. Lo esencial es el aspecto objetivo. El análisis siempre lo vamos a partir desde el punto de vista objetivo, es decir, el favorecimiento de la acción delictiva, con conocimiento de ello, atribuyendo responsabilidad penal a título de partícipe a quienes utilizan esas capacidades o conocimientos para favorecer la realización del delito. No es una cuestión meramente subjetiva, es un criterio siempre mixto, aunque se requiera dolo, al menos de participar, sino objetiva, ni se trata de un problema de omisión y posición de garante, sino de contribución activa en la que son irrelevantes los deberes de garantía. Modalidades de estructuras extrapenales de la empresa. La organización de la empresa es determinante. Recordemos, organigrama, responsables de área de riesgo, control sobre los riesgos, toma de decisiones. La organización de la empresa es determinante a la hora de atribuir responsabilidad penal a sus directivos y empleados. En tanto, la autoría se atribuirá en base a la competencia y capacidad de decisión sobre el riesgo concreto que se imputa. Por ello, es necesario determinar no solo la estructura formal establecida en el registro mercantil y en los estatutos de la empresa para la dirección y procedimientos a seguir por los individuos que la componen, sino también los criterios materiales a los que tantas veces hemos hecho referencia. ¿Y qué pasa con las estructuras empresariales complejas? Las estructuras que adoptan las empresas son variadas y cada vez es más habitual que se creen estructuras empresariales muy complejas en las que hay diversas empresas interrelacionadas, en general contando con una empresa madre. Empresa madre que no realiza actividades empresariales en sentido estricto, sino únicamente financieras y en ocasiones de tenencia de activos. Estas empresas, sabemos en general, adoptan la figura jurídica del denominado holding. En las grandes empresas, especialmente las multinacionales, el modelo es el matricial que se organiza por líneas de producción o por países, siendo grupos de empresas transnacionales, aun cuando la alta dirección se sitúa en el país de la llamada empresa madre. En ocasiones revisten la forma jurídica del holding a la que acabamos de hacer referencia. Las diferentes empresas ubicadas en diferentes países se especializan en su actividad productiva. La decisión acerca del país y el tipo de actividad se decide a partir de los costos de producción, de los costos medioambientales y tributarios, etc. La organización tradicional
es la funcional que sigue vigente, especialmente en la mediana y pequeña empresa. En este modelo de organización, la dirección empresarial se configura a través de un consejo de administración y de un CEO que equivale a los tradicionales gerentes en la terminología clásica. A partir de la dirección se crean diversas áreas de que son variables, atendiendo a la actividad de cada empresa. ¿Cuáles son las áreas más comunes en la práctica? En general, siempre existirán las áreas de producción, de proveedores, de ventas, de recursos humanos, financiera, económica. A ellas se pueden sumar otras como las de informática, cada vez más habitual, y en la actualidad un órgano de cumplimiento de sujetos responsables en terminología de la nueva ley de delitos económicos. Esta estructura es muy efectiva en la actividad diaria y favorece la especialización y formación de expertos. Al estar la dirección centralizada, se facilita el control, concentrando la responsabilidad en la dirección. Repercusión de la modalidad de delito en la atribución de responsabilidad penal individual. La organización que adopta la empresa figura en los estatutos, pero es habitual que en la práctica el funcionamiento no se corresponda con lo previsto en ellos. En este punto son relevantes los sistemas de gestión de cumplimiento normativo, los programas de compliance, que para establecer el mapa de riesgos debe analizar cómo se llevan a efecto las actividades y quién tiene competencia para tomar decisiones al respecto. Por ello, de manera indirecta, el sistema de gestión, el compliance, también es útil en la atribución de responsabilidad penal individual. ¿Para qué? Para determinar áreas de riesgo, responsables de áreas de riesgo, funcionamiento de los procesos, eh, toma de decisiones, forma en que se toman las decisiones, etc. Conclusiones. División del trabajo. Atendido a la necesaria división del trabajo en la empresa, es relevante la distinción entre la división horizontal y vertical, ya que esta última implica delegaciones de competencias en las que incluso cuando son válidas subsiste un deber de vigilancia y control por parte del delegante, los cargos altos. Eh, Posición de garante. Esto conlleva la existencia de una posición de garante en los directivos que puede propiciar la atribución de autoría o participación en comisión por omisión. Los subordinados. Respecto de los subordinados, siempre que no sean meros instrumentos, en cuyo caso sería de aplicación la autoría mediata, nos encontramos con que actúan sin engaño y con conocimiento del hecho delictivo que están cometiendo, situación que es la que concurre respecto de los cargos intermedios. Ello en principio podría propiciar la atribución de autoría al subordinado y de participación en comisión por omisión al alto directivo. El subordinado irresponsable. No obstante, hay dos cuestiones que pueden modificar esa atribución. Por una parte, el subordinado, aunque tenga la competencia delegada, muchas veces no tiene capacidad real de decisión para evitar la comisión del delito, y por otra, aun cuando no sea un mero instrumento, actúa en situaciones que pueden ir desde la justificación a la exculpación, total o parcial, esencialmente por miedo a la pérdida de su trabajo. Conclusión 5. Los programas de cumplimiento. La implementación de los programas de cumplimiento como requisito para la exención o atenuación de la responsabilidad de la empresa está teniendo otras consecuencias que en gran medida afectan a la atribución de autoría a la persona física. El programa de cumplimiento, el sistema de gestión, si está correctamente creado e implementado, nos dibuja una fotografía de la empresa
que posibilita advertir con mayor facilidad las competencias de los diferentes sujetos, así como los controles a los que están obligados para evitar que se cometan delitos en el ámbito de su actividad. La delegación de competencia. El círculo de sujetos responsables por el delito corporativo se prevé en el artículo 3 de la Ley 20.393, lo que hemos llamado como sujetos relacionados, los sujetos que cumplen con deberes de vigilancia y control. Perdón, en cualquiera de las formas de organización posible de una empresa, es necesario contar con la delegación de competencia. La delegación de funciones a persona calificada es imprescindible, sabemos, en las empresas modernas. Desde el punto de vista jurídico penal, es necesario determinar en qué medida y cuándo esa delegación excluye la responsabilidad penal del delegante. Al respecto, adquiere una especial relevancia la existencia, como hemos dicho, de un deber de vigilancia y control respecto de todas las competencias que se delegan. ¿Cuáles son los supuestos que existen en la delegación? La delegación no exonerante para el delegante. Este es el caso cuando el delegado carezca de la capacitación técnica requerida por la actividad empresarial, y la delegación con exoneración del delegante, es decir, cuando se delega en una persona capacitada para la función y que dispone de los medios necesarios para ejecutarla. ¿Cuáles son los requisitos para que nos encontremos frente a una delegación que exonera de responsabilidad? Se tiene que tratar de un delegado competente, tiene que aceptarse la delegación y que se trate de una delegación efectiva. ¿Qué significa cada uno de estos puntos? Eh, el delegado competente, la delegación debe hacerse en persona que sea profesionalmente idónea, que sea profesionalmente competente, que sea calificada. De no ser así, la delegación no exonera de responsabilidad al delegante y además, respecto del delegado que la asume, conociendo su inidoneidad, para llevar efecto a la actividad, también podrá responder al adquirir una posición de garante no original, eh, que es por culpa por asunción. La aceptación de la delegación, la aceptación libre por el delegado permite fundamentar su posición de garante y en consecuencia también su responsabilidad. Para que se entienda que ha existido una aceptación libre, no es suficiente con que el delegado asuma el cargo, sino que es necesario que esa asunción se refleje en su situación en la empresa y especialmente en la remuneración. La delegación efectiva. Esto implica dotar al delegado de los medios materiales, económicos y humanos, así como de la capacidad de decisión necesaria para realizar la competencia delegada. De no ser así, la responsabilidad seguirá siendo del delegante a título de autor, aun cuando el delegado pueda también responder como partícipe, porque el hecho de haber aceptado la delegación, siendo consciente de que no contaba con los medios y la autonomía necesaria, lo convierte en un garante. Delegación de competencias en el oficial de cumplimiento y en los administradores. La existencia de un sistema de gestión, de un sistema de compliance, de cumplimiento normativo, y la delegación de competencias en el llamado oficial de cumplimiento o en un órgano de cumplimiento, en sujetos responsables, en un sujeto responsable que sea coordinador de los sujetos responsables, hay que ponerla en relación con el papel que juegan los administradores de la empresa y sus altos cargos. Esto implica una verdadera involucración de la alta dirección con el programa de cumplimiento
que se refleja en diferentes frentes, en un efectivo conocimiento del sistema de organización. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto, en la responsabilidad en su diseño e implementación. Y el tercer supuesto, se exige delegación de la alta dirección. Primer supuesto, se trata de un efectivo conocimiento del sistema de organización, lo que se corresponde además con la necesidad de que sus principios y contenido mínimo se diseñen con el grado adecuado de apoderamiento desde este sector de la empresa. El segundo supuesto, aquí no es suficiente con que la alta dirección conozca, sino que debe mantener cierta cuota de responsabilidad en su diseño e implementación. Es responsabilidad de los directivos que la empresa cuente con un programa de cumplimiento, así como el de definir qué integrantes de la alta dirección están encargados de velar por el cumplimiento general del sistema. Y por último, el tercer supuesto, se exige que sea la alta dirección, la que delegue, con ciertas limitaciones, la supervisión del funcionamiento cotidiano del sistema en concreto. Este mandato se encuentra restringido en razón de la existencia de comunicación frecuente a la alta dirección acerca del efectivo funcionamiento del modelo de organización. Conclusión: la creación de un sistema de control, el oficial de cumplimiento, el gran sujeto responsable, plantea la cuestión sobre si debe responder por su falta de control como partícipe en comisión por omisión, o si por el contrario se trataría únicamente de una omisión de evitar delitos, que en principio sería penalmente irrelevante. Hasta el momento en Chile no hemos tenido ningún caso de responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, pero estos parámetros podrían servir para la solución del caso.